Con nosotros nuestro pastor en este lugar. Aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. Bon Dieu bénisse Maximio. Dios bendiga a mis hermanos. Bon Dieu bénisse Maximio. Abrimos nuestra Biblia en esta noche en Lucas capítulo 6. Ouvrez Bible ensemble avec moi sur dans Luc chapitre 6. Y el Nazareno está paseando por aquí. Amén. Nazareth a passé la soya. Cuando nos reunimos en el nombre del Señor, Dès que nous réunissons dans nos Seigneur, nuestro Dios es un caballero. bon Dieu nous enseignons cavalier. Él dice lo que habla. Amén. Él cumple con lo que habla. Il dit ça qu'il parle, il complet à ça qu'il Y dit. ha prometido estar Il promet il va là, donde hay dos o tres o más reunidos en su nombre. côté qui gagne 3 ou bien plus réunis dans nos lits. ¿Y cuando están reunidos en esta noche en el nombre del Señor? Tout le monde qui réunit à soya dans nos Seigneur, Pues el Señor está aquí en este lugar. et bien Seigneur ici à la place ça. Lucas 6, 12. Luc 6, 12. Alabanza al Señor. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra en Lucas 6, 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Nous prenons les personnes non papa avec petite là, avec Saint-Esprit. Laissa Jésus monter sur un timon pour la prière. Il passait toute nuit là à la prière. L'elle fait jour, lire les disciples yo, il choisit 12 nan yo, lire les yo apôtres. Amén, vamos a orar. On a le prière. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a orar a pedir a Dios que nos guíe en esta noche On a le prière, demande bon Dieu guide nous à soir. y que nos hable. Qu'il parle avec nous. Cierra tus ojos, hermanos, Fermez les yeux, frère Samuel. y levanta tu voz, aleluya. Puis levez voix. Y pide a Dios. Mandez bon Dieu. Clama a Dios. Relais devant bon Dieu. Toca al cielo, alabanza al Touchez Señor. le ciel. Padre celestial, Dios de gloria, nos adoramos, nos glorificamos. Demos presencia, nos continuaba en noche, Dios mío, Jehová. Sabiendo que vos estás aquí, de lugar aquí, de casa aquí, Dios mío. Pastor, vos cumplir con vos palabra, Dios. Camina, vos avisa. Que una voy de reunir, no vos presente. Ave noche, mi time ester, divo Jehová. Ave noche, mi time ester, divo unción, divo gracia, divo palabra, Dios mío. Divo toque, divo candela, Jehová, divo sanidad. Oh Dios, Padre Santo, vos iglesia está aquí, nadie escucha, divo Jehová. Nadie escucha una palabra, divo. A vos conocer, que tendemos iglesia. A vos conocer, que tiene corazón. A mí te rogamos, Espíritu Santo. A vos glorificamos mes a noche, repartir y donan de una manera especial. Y bendecinos vida, Jehová, la que mensaje sale con poder, con autoridad, Dios mío, revela, Señor, lo cual está en secreto. Papia, que corazón, quibra cadena, quibra atadura, bash, que hizo atababa, baba y sea. Mi tabacha va a murrar en el nombre de Jesús, aleluya. Tu trampa, tu destruir, declarar nulo en el nombre de Jesús. Tu pensamiento de enemigo, tu plan de enemigo, declarar nulo en el nombre de Jesús. Va unción descender, va rostro resplandecer, va nos vida. Oh Jehová, en el nombre de Jesús, me te rogamos, Dios. Y amamos danki, Señor. Merci Seigneur. Amén, mi hermano Pocinta, aleluya. Chita, frère Maxime. Pero sigue adorando a tu Dios, Mais continue à adorer bon Dieu. porque está en este lugar, en esta Parce qu'il est ici noche, à la soya. para bendecir nuestras vidas. Pour bénir la vie nous. Hemos empezado la semana pasada, Nous commençons la semaine passée amén, a estudiar la vida, el carácter de los 12 apóstoles. étudier la vie, caractère 12 apôtres. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y hemos comenzado de abajo para arriba. Nous avons commencé en bas, allez. ¿Por qué, hermanos? Pour qui ça frère Samuel? Porque el apóstol que se nombra en primer lugar, Parce que le premier apôtre de l'homme en première place là, Simón Pedro, Simon Pierre, hay mucha información tocante él. Amén. qui a un pile d'informations qui parlait de lui-même. Y por eso lo dejamos a él de último. Il Alabanza reste al avec de Señor. lui-même pour la dernière. Hemos empezado con Judas Iscariot J'ai commencé avec Judas Iscariote. y vamos a repasar en esta noche Nous allons repasser à Soya. y después seguimos con alabanza al Señor, Simón el cananista, Et après, nous allons continuer avec Simon Cananis là. el número 11 en la lista de Mateo, Numéro 11 dans le livre Matthieu. y después vamos a hacer Leveo Tadeo, número 10 en la lista de Mateo. Et puis après, nous allons voir Lévéo dans 10
livre Matthieu. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Nosotros sabemos que es Dios quien llamó a sus apóstoles. Nous tous nous connaissons bon Dieu qui les apôtres Lio. Y Jesús pasó toda la noche orando. Jésus passait toute nuit là à prier. Pues los 12 que Jesús escogió Eh bien 12 ans que Jésus choisit, hein, era conscientemente. c'était avec propre conscience. No hizo un error. Il pas fait une erreur. La Biblia dice que nadie tenía que contar a Jesús lo que hay en la gente, La Bible dit que personne n'a pas besoin de raconter Jésus ça gagne dans le monde porque Él conoce a cada uno. parce qu'il connaît tout le monde. Dios le conoce a usted. Bon Dieu connaît qui est souillé. Dios conoce mi Bon vida. Dieu connaît la vie moi. Dios sabe quiénes somos. Bon Dieu connaît qui monde nous est. Y hasta Dios conoce nuestras Et motivaciones. bon Dieu même connaît encouragement nous yo. Pues Dios, Jesús, Bon Dieu Jésus conscientemente avec propre conscience escogió a Judas. il choisit Judas. Alabanza al Señor. Yo creo que Dios hizo eso Moi crois que bon Dieu fait ça para darnos una lección, pour ban nous une leçon, para mostrarnos pour montrer nous que en el ministerio, que dans le que ministère en la iglesia dans l'église là van a haber Judas, pour gain Judas, la cizaña, un mauvais zèbre. el lobo. Alabanza al Señor. Louan. Dios lo escogió conscientemente. Bon Dieu choisit la toute conscience li. Dios le dio todas las oportunidades. Bon Dieu ba li toute opportunité La yo. unción estaba sobre Judas. Onction était sur Judas. Amén. Y aquí podemos aprender algo muy importante, Là hermanos. nous va prendre un bagage très important frère semio. Amén. Si no nos cuidamos, Si nous pas prendre soin de si no nous, crucificamos nuestra carne, si nous pas clouer corps nous, si no crucificamos ambiciones que no son conforme a la palabra de Dios, si nous pas clouer chair qui conforme par la parole bon Dieu, si no crucificamos esas cosas que están en el hombre viejo, si nous pas crucifier ou bien clouer non bagage qui dans vieux homme ça, un día, un jour, esos dos viejos, eh bien deux vieux moun ça yo, el hombre viejo que tienes dentro vieux homme qui en dedans, y ese diablo que es un viejo et también, diable là tout qui c'est un vieux moun tout, te van a destruir. il est capable de détruire. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen mes frères. Y Judas recibió la unción, Judas recevoir onction, recibió la il palabra, recevoir parole là, recibió la preparación, il recevoir la préparation, anduvo 3 años con et Cristo. puis il était marché 3 ans ensemble avec Jésus. Amén, hermanos. Pero él dejó Mais il quitté. las cosas, sus debilidades, Bagaille faiblesse li yo, sus deseos personales, désir propre désir personnel li yo, destruir su vida. détruire la ville. Judas fue llamado por Dios a ser Bon apóstol. Dieu dirait les Judas pour te apôtre. Amén, hermanos. Qué privilegio tan grande. Qui gros privilège ça y est? Su padre se llamaba Simón Iscariote. Papa altere Simon Iscariote. Amén, era de un lugar que llamaba Iscariote, Cariote, C'était un côté qui était les Iscariote, que queda en Judas, que se queda en Judas. qui était dans Judas. Judas significa alabado, Judas voulait dire ou bien signifie louer, alabanza, louange. alabanza del Señor. Pues tenía el nombre correcto. Eh bien, il Amén. était un nom correct. Judas representaba alabanza, Judas te représentait louange. alabanza al Señor. Louange à Dieu. Por eso dice la palabra de Sa Dios, parole, bon Dieu dit, engañoso es que el ça qui va mentir corazón. plus, c'est cœur. No podemos confiar en nuestro Nous ne corazón sommes pas confier cœur non. más que todas las cosas. Il va mentir plus que toute bagaille. Alabanza al Señor. El corazón es engañoso, hermanos. Cœur, il va mentir frère moi. Por eso no tenemos que servir a Dios de corazón, Nous ne sommes pas bon Dieu avec nous. pero tenemos que servir a Dios en el espíritu. Mais nous le servir bon Dieu en esprit. Cuando servimos a Dios en el Et espíritu, bien là que nous servir bon Dieu en esprit, Él puede santificar nuestro corazón, il va sanctifier cœur nous. que podemos decir que servimos a Dios de corazón Et bien là también. nous avons dit nous servir bon Dieu avec tout cœur nous. Pero aún así, Mais même les comme ça, ten cuidado, faites attention porque es engañoso. parce qu'il va mentir. Más que todas las cosas, Que toute notre bagaille yo. Judas, el punto 5, Judas dans point 5. se ofreció para traicionar a Jesús. Il offrit pour le trahir Jésus. Amén. No que le preguntaron, C'est pas parce que tu posé la question. Él se ofreció, Lui-même il t'a offert. se puso para ser instrumento de maldad, Il mettait pour un instrument de méchanceté. se puso en las manos del diablo, Il mettait dans plan mais se diable. puso en las manos de los fariseos. Il mettait dans plan mais pharisien yo. Él se ofreció. Il offrit tête li. Y hay muchas teorías Il y a un pile théorie el por qué él hizo eso. pour qui ça te fait ça. Alabanza al Señor. Algunos dicen Quelques monde dit, que él quería, alabanza al Señor, una confrontación il te voulait une confrontation entre Jesús y los fariseos, entre Jésus et pharisien yo. que nunca era su deseo Et jamais c'est pas désir matar a Jesús. pour détruire Jésus. Dicen C'est ça yo los dit. escritores, Écrivain yo dit. es por eso también que cuando él vio, escuchó el veredicto, C'est pour ça là que le temps des sentences là, que él se ahorcó. li pend tête li, li tuer tête li. Amén, hermanos.
se ofreció para traicionar a Jesús. Li offrit tête li pour lui trahir Jésus. Y Jesús sabía esto, Jésus te connaît ça. pero Jesús no hizo nada Mais Jésus pas fait rien para detener a Judas. pour camper ou bien maintenir Judas. Él sabía. Il te connaît. Amén, hermanos. Tal vez Dios te puede mostrar Peut-être bon Dieu capable montrer ou la condición de un hermano. condition de frère. Amén. No es para hablar del hermano, C'est pas pour parler de frère. no es para rechazar el hermano, C'est pas pour rejeter frère. es para orar por misericordia. Mais c'est pour prier pour miséricorde. Alabanza al Señor. Y si eres amigo de ese hermano, Et si vous êtes amis frère ça, es para exhortarle, c'est pour exhorter lui. para decirle, Pour dire lui. no hermano, Non frère. si sigues así, Si vous continuez comme eso te ça, va a destruir. ça va détruire. Eso no es bueno. Ça pas bon. Alabanza al Señor. Tenemos que orar uno por otros, hermanos. Nous devons prier une pour l'autre frère Samuel. Son muchas cosas que vienen en este camino C'est un pile bagaille qui va venir dans le chemin ça. y algunos vienen disfrazadas Il y a quelqu'un qui vient déguisé. y uno piensa que son buenas, Et puis on va penser que est pero bon, que es diablo que se mais disfraza c'est diable là qui déguisé. del ángel de luz. Les anges de lumière. Y a veces sin damos cuenta, Et parfois nous rendre compte, estábamos apoyando al nous diablo avons appuyé diable là que se disfrazó qui était déguisé. de ángel de luz. Vini d'être comme un ange de lumière. Por eso Dios C'est dice ça bon Dieu dit. que este camino es angosto. Chemin ça légis. Por eso Dios dice Ça veut dire que muchas son las aflicciones del justo. Il y a un pile affliction et Jésus a passé là-dedans. Ahora para alabar al Señor. Jesús lo sabía, Jésus était comme ça. pero no hizo Mais nada. il n'a pas fait rien. Le dio oportunidad a Judas. Il a Judas opportunité. Le lavó sus pies. Il avait pied lui. Compartió mesa con Il él. partageait les vêtements ensemble avec elle. Compartió el mismo plato. Il partageait la Aleluya. même assiette avec elle. Pero Judas persistió en su maldad. Mais Judas a persisté dans la méchanceté. Si usted y mi persona, Si vous même ensemble avec moi, si persistimos si nous persistons en hacer mal, dans faire le mal, en el pecado, dans le péché, llegará un momento va arriver un moment que Dios va a quitar su protección de nuestras vidas. bon Dieu va avoir de protection sur la vie nous. En el versículo 7, Dans le verset 7 là, en el número 7, dans le numéro 7, amén, alabanza a Jesús. Él traicionó a Jesús il trahit Jésus. y este acto de Judas Eh bien, Judas ça, condujo a la crucifixión de il Jesús. conduit dans la crucifixion Jésus. Amén. Vemos que Judas guió a los soldados On voit que côté que Judas il était guidé soldat yo a Getsemaní. dans Gethsemane. Judas iba adelante. Judas t'a aller devant. Alabanza al Señor. Hermanos, aprendemos de eso. Frère Samuel apprendre de ça. Él iba adelante de la rebelión. C'est lui qui t'a marché devant rébellion yo. Él iba adelante de la Il a traición. marché devant des trahisons. Él iba Il enfrente. était en face. Él era el instrumento principal del C'est lui diablo qui était l'instrument principal diable là, para atacar a Jesús, pour attaquer Jésus. para destruir a Pour Jesús, détruire Jésus. para hacer un mal. Alabanza al Pour faire Señor. un mal. Ahora, para alabar al Señor. Él guió a los soldados Il guidait soldats yo. y él los dio señal. Il bail signe. El que yo Il dit besare, moun moins boa, ese c'est es. lui-même. No podemos hacer eso, On va hermano. capable faire bagaille ça frère Samuel. Somos un solo C'est pueblo. un seul peuple. Somos lavados por la misma sangre. Nous l'avons avec même sang. No podemos unir con mundanos contra hermanos de la iglesia. Nous va capable unir avec mondain contre frère dans l'église là. Dios no estará con usted. Bon Dieu pape avec vous. Ni siquiera podemos unir con Nous cristianos pas même capable ni unir ensemble avec chrétiens. para hacer mal a un Pour hermano. ne pas faire mal contre Dios frère. no estará con Bon usted. Dieu pape avec vous. Mira, Regardez. Dios no hizo nada con Judas. Bon Dieu pas fait rien avec Judas. Alabanza a Jesús. ¿Quién llamó a Judas? Qui est-ce qui est le Judas? Jesús. Jésus. Y en su tiempo, Dans le temps li, Jesús Jésus. le sacó alabanza al Y Señor. útil. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Hay que orar Nous devons prier para actuar en el Espíritu. pour agir en esprit. Bueno, para alabar al Señor. Judas cumplió con la profecía Judas accomplit la prophétie que uno tenía que entregar a Jesús. que lui-même il a besoin de remettre pour Jésus. Yo sí no quiero cumplir con esas clases de profecías, hermano. Alléluia. El número 10 Dans le numéro 10, dice Judas tenía un motivo político. il dit Judas a gagné un motif ou bien une raison politique. Alabanza al Señor. Amén. Los escritores dicen Écrivain yo dit, que él querría il te voulait que pour Jesús Jésus gobernara. te gouverner. Alabanza al Señor. Entonces, con confrontar Jesús con los fariseos, Eh bien, confronté avec Jésus à pharisien yo, tal vez los podía il convencer. était convaincre lui. Amén. Y así la política de Et puis Jesús faire politique de Jésus, podía il est crecer, capable de grandir. dicen algunos. Il y a quelqu'un qui dit ça. Su debilidad era el dinero. Faiblesse c'était l'argent. Aunque 30 pies de plata no era tanto para traicionar al maestro. Même Amén. si 30 pièces l'argent c'est pas ton paquet à faire pour te trahir mettre là. Él era avaro. C'était lui-même qui était Era avaro, pichiri. il était chiche. Ah,
Él era el tesorero. Il était trésor. Jesús Il était sabía. trésorier. Amén. Amén. Sí, los que son golosos Bastián son pichiri. Mayoría de las veces, Majorité fois. sí. Sí, yo sé. ¿Por qué cree usted que los ricos son ricos? Pour qui sont pensés mon riche yo riche. Amén. Pero avaro es goloso para el dinero. Mais avant pour yo monde qui vicieux pour l'argent Y el que es goloso para el dinero, et monde qui vicieux bien avant pour l'argent, no da. il pas bail. Alabanza al Señor. ¿Cuántos son ávaros en esta noche? Combien monde qui avant la soeur ou qui vicieux? Gloria a alabanza al Señor. Hermano, alzó ambas manos. En esta noche vamos a orar para romper eso. ¿O no, hermano? En el nombre de Jesús. ¿Cómo? Déjalo así. ¿Quieres seguir como Ávaro? ¿Quieres seguir Ávaro? Cristo vive. Amén. Él le gustaba el dinero Il te remet l'argent. y no tenía temor. Il pas de crainte. Tomaba del dinero de la Il te iglesia, prend l'argent dans l'église. de los diezmos, de la dîme, de la ofrenda, la ofrenda. del dinero que la gente daba a Dios. L'argent que nous devons porter pour bon Dieu. Judas sacaba un parte Judas te prend un parti là. para él. ¡Qué Pour terrible! lui-même qui terrible. Usted y yo no somos así, ¿o no? Ou même c'est pas qu'on nous sait quoi ça nous est, oui ou non? Todos son buenos diezmeros y que ofrendan, ¿o no? Et nous tous nous bons dans bail la dîme et bail offrande. Si no es así, Si ou pas comme ça, estás cogiendo como Judas, c'est pas prendre ta Judas. no lo hagas. Pas faire ça. Ni un florín. Même un dollar. Comienza con 10 Il centavos commence avec 10 centimes, y de allí uno 10 sigue. centimes et puis après il continue. Alabanza, el Señor me va a alabar al Señor. Judas besó a Jesús para identificarlo. Judas beau Jésus pour lui identifier lui. Qué terrible, Qui hermanos. terrible frère Samuel. Qué tremendo, Qui aleluya. belle ça y a. Alabanza a Jesús. Pero Jesús estaba más triste Mais Jésus était plus triste cuando Pedro le negó dès alabanza que al Señor. Pierre niait lui. Jesús dijo a Judas, Jésus dit Judas, amigo, Zami, con un beso me entregas. avec un beau ou remettre moi, Tremendo, ¿o no, hermana? Amigo, Zami, el que estaba con él ça qui était ensemble avec là. de día y de noche. La journée la nuit. Jesús invirtió su vida en Judas. Jésus investit tout le temps lui la vie dans Judas. Le enseñó lo que él Il sabía. apprend ni ça te connaît. Le discipuló. Il discipliné. Le Il preparó. préparé. Era su amigo. C'était Zami lui. Había 70. C'était 70. En los 70, Jesús dijo a usted, Dans 70 il dit ou même te quiero cerca. moi je voulais au plus près. Te quiero Moi je voulais preparar. préparer. Alabanza al Señor, hermanos. Alabanza. Mediten esto, hermanos. Je dis mais dites dans ça frère Y Samuel. con un beso. Avec un beau. Beso demuestra cariño. Beau lui montrer une affection. Beso demuestra amor. Beau démontrer l'amour. Beso demuestra Un confianza. beau démontrer confiance. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Aprecio. Apprécier. Alabanza al Señor. Por eso Jesús le C'est dice, ça Jésus dit. amigo, Zamim. si fuera nosotros, Si c'était nous-mêmes, y si hubiéramos sabido esto, et si nous étions même comme ça, y Él viene a darnos un beso, il était venu lui un beau. esa hipócrita, me estás besando, yo sé, tará. Nosotros, ¿no? C'est Pero nous-mêmes Jesús, alors, no. t'as hypocrite, ça allait venir beau moins. Jesús es amor, es misericordioso. ¿O no? Jésus c'est l'amour, il c'est miséricordieux. Nosotros somos, ¿o no? C'est Difícil. difficile. Alabanza a Jesús. Y Él está fallando. C'est moi-même qui a failli. Él es Judas en esta noche. Amén. C'est Judas, soya. ¿Quién tiene que sentirse mal? Qui est-ce que nous sentons pas bon, il pas bon. Él o no. Lui-même. Pero muchas veces nos sentimos mal. Mais plusieurs fois, nous pas sentir nous bon. Y si Él me viene a besar, Et s'il vient beau moins, y si es un Judas, si c'est un Judas, muchas veces nosotros no queremos darle la mejilla, se dice mejilla, plusieurs fois, nous pas voulons bali bon machin nous, porque sabemos que Él es falso, ¿no? parce que nous connaissons c'est un faux. Y decimos, me siento hipócrita al besarle. Et il dit, moi, c'est mon hypocrite qui m'a pour me bol. No, tú tienes que seguir amando a Él. Non, ou même besoin de continuer à aimer lui. Y tu beso es sincero. Et puis, beau là, c'est un beau sincère. Él está fallando. C'est lui-même qui a failli. Él es el falso, C'est ¿no? lui-même qui faut. Por eso Jesús aceptó el beso. C'est pour ça que Jésus a accepté beau, Porque el beso de Jesús era real. parce que beau Jésus a été réel. El beso de Jesús representaba amor. Beau Jésus a été représenté l'amour. Y Jesús le dijo, amigo, Jésus dit, amis, y le besó. et puis il bol. Con un beso me entregas. Avec un beau ou remettre moi. Para alabar al Señor. Y cuando
Judas escuchó la sentencia. Là que Judas attendait sentence là, Por eso yo creo, et puis ça moi quoi. digo yo, Moi-même moi dis ça. que el discípulo que dejó a Pedro entrar Que disciple qui était Pierre rentré à, sería Judas, c'est capable Judas. porque él era buen amigo de los Parce fariseos. qu'il était bons amis pharisiens. Yo. Amén. Yo creo que Juan también corrió, no era Juan, Moi crois que Jean tout les courir, c'est pas Jean. creo yo. Moi-même, Amén. c'est ça, Alabanza moi-même, al moi. Señor. Hay que estudiarlo más profundo. On doit besoin d'étudier les plus profonds. Porque ¿dónde escuchó la sentencia? Parce que là qui compte le temps de sentence Entonces, là. cuando escuchó la Parce que là sentencia, que le temps de sentence là, fue inmediatamente a tratar de remediar el daño, immédiatement il a cherché pour le ranger dérangement. tratar de cambiar. Il a cherché pour le changer. Amén. Entonces, en ese momento, Et bien dans le moment ça, él volvió en sí, il réveillé. pero ya era Mais il tarde. était trop tard. Alabanza al Señor. No sé dónde estaba Judas, Bon, par contre, qui côté Judas était, pero cuando Pedro negó a Jesús, mais là que Pierre niait Jésus, Jesús sabía que Pedro estaba allí Jésus te connaît que Pierre était là. y Jesús le dio la vuelta. Jésus vit regarder. No era una mirada de C'est condenación, pas un regard de condamnation, era una mirada. mais c'était un regard. No era una mirada de C'est pas un condenación, regard de condamnation, mirada, ¿viste? Ajá. un regard, Amén. Pero era una mirada de amor. mais c'était un regard de l'amour De Pedro, de Pierre. eso te dije, Pierre, c'est ça, moi te dis. que el Moi diablo te va a te zarandear. dis que diable après le vendre une bichette. Pero Judas, Mais Judas, no se dice nada como él supo la il n'est noticia. pas dit rien, là qu'il te connaît en nouvelle là. Y se fue Et puis il est y allé, devolvió el dinero. il remet l'argent. No lo querían aceptar. Il va le accepter lui. Él tiró el dinero en, no sé dónde, si es la Et sinagoga. puis il voyait l'argent. Par contre, il était dans la synagogue là, Amén. Estaba arrepentido. il était repenti. Alabanza a Jesús. ¿Y por qué Judas Pour qui ça Judas, no volvió? il n'est pas réveillé. Porque la Biblia dice Parce que la Bible dit, que cuando Jesús le dio el pan, là que Jésus longe pain en bas lui, era su última oportunidad. c'était la dernière opportunité lui. Y ahí el diablo se le metió. Et puis c'est là diable a rentré dans lui. Y cuando el diablo está dentro, hermanos, Et là que diable a en dedans frère Samuel, eso es un infierno. ça c'est un l'enfer lui. Su conciencia le estaba matando. Conscience il a tué. Se estaba sintiéndose vacío, Il était senti vide, sin paz, sans paix, sin gozo. sans joie. Y estoy seguro Et moi je suis certain, que ese mismo diablo quien usó a Judas même diable ça qui utilise Judas, le estaba diciendo, il t'a dit, mátate, tout était tout. mátate, Tout était tout. entregaste al Ou maestro, remettre là. mátate, Tout était tout. mira lo que él ha hecho para Regardez usted, qui ça le fait pour. te llamó, Li te preparó, li preparó. y Judas no podía soportar ese tormento, Judas pas capable de supporter tout le monde ça. y se fue Et puis il est allé, y se et ahorcó. puis il prend tête lui. Ese era Judas. C'est ça qui était Judas. Hay preguntas. Est-ce qu'il y a une question? Vamos a el número 11, Nous parlons dans le numéro 11, Simón el cananista. Simon Cananiste. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Sí. Amén. Y está una relación real. Et c'est une relation réelle. Jesús te tiene de verdad como amigo. Jésus te gagne vraiment comme 100 000. Y Jesús revela tout su cosa, Et Jésus révèle tout bagaille. tout su plan. Tout plan lui. Alabanza al Señor, na Judas. Está un verdadero amigo. Jesús te tiene como amigo. Amén. Jésus te gagne comme un vrai ami, comme 100 000. Elías te tiene. ¿Sí? Judas, su última oportunidad estaba ahora Jesús, ahora no estaba comiendo en mesa, ¿tá? Pero estaba el propósito de Dios para Judas, por así, cosas que me se la hace cual te entrega el maestro. ¿Quién me contesta esta pregunta aquí? El hermano Elías dice, Frère Elias dit, una buena pregunta, une bonne question. que yo dije Que moi dit, que Dios le dio su última oportunidad. bon Dieu va Judas la dernière opportunité. Pero el hermano Elías dice, Mais frère Elias dit, pero era el propósito de Dios. mais c'était plan bon Dieu. Por eso Dios escogió a Judas Et ça bon Dieu choisit Judas para entregar a Jesús. pour le remettre Jésus. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Qui est celui qui dit oui ou bien qui est qui dit non? Alabanza al Señor. Hermana Josefina, alabanza al Señor. ¿Qué usted nos puede compartir?
en lo que yo he leído de la Biblia, yo entiendo de que para poder cumplirse todo lo que estaba escrito, de que Jesús tenía que morir y tenía que ser entregado, tenía que suceder de que Él no se arrepintiera en ese momento y que sucediera exactamente lo que sucedió. Pero yo dije Moi dis, que Dios le dio a Judas última oportunidad. bon Dieu ba Judas dernière opportunité. Pero Elías dice, Mais Elias dit, no es con otra palabra, no es verdad, pastor, porque Dios escogió a Judas para Judas traicionar. de la façon capable dire c'est pas vrai parce que bon Dieu ba À elle. la dernière opportunité Pero pour pas trahir. es entendible que si en ese momento la oportunidad que Jesucristo le dio a Judas, Satanás no intercede en ese momento y entra a su cuerpo, es decir, no se hubiese cumplido las escrituras exactamente. ¿Cómo se cumplen entonces? ¿Quién más? Qui est encore? Hermana Reina, alabanza al Señor. Gloria a Jesús. A mi entender, ya él estaba elegido para traicionar a Jesús, porque Jesús dijo en una ocasión, cuando eligió a los 12, unos de ustedes ser diablo. Entonces se supone que ya estaba elegido. Hermano Raúl. Gloria a Jesús. Amén. Ya todo venía escrito, todo estaba escrito y sabemos que Jesús era el verbo, o sea, la revelación. Jesucristo ya sabía todo. Ahora, ¿quién era que lo iba a traicionar? ¿Y a dónde era que Satanás se iba a meter? En una, el Señor le dijo a Pedro, no reprendió a Pedro, no, sino reprendió a Satanás a través de Pedro, porque ya Satanás quería usar a Pedro. Pero cuando en Judas todavía Satanás no hubiera penetrado en Judas, pero estaba como era de los elegidos, estaba caminando con el maestro, pero el maestro ya sabía quién era. Lo que sucede es que el Señor no se lo hubiera transmitido a ninguno, para que ninguno se empiecen a acusar a Judas, sino simplemente él solo lo sabía que era. En Judas era que se... Amén. ¿Hay más opiniones en esta noche? Il y a plus d'opinion de ça, soya. Hermana Yolet. Hermano Darío, tienes que venir para adelante. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. La pregunta es, Question c'est, si Judas tenía oportunidad, sí o no, si Judas a eu une opportunité, oui ou non, para ser salvo. pour être capable de sauver. A mim, mi pensamento de mim que ele está assim na costa de passo sobre vai ser Deus está e amém Deus está todo custo. Amén. Hermano Darío. Alabanza al Señor. Pastor, la pregunta es para una confusión que tengo. Está contando si Dios escogió a 12, Jesús escogió a 12 apóstoles, ¿en qué lugar entonces cae Pablo? ¿En 13 o 12? Esa es otra pregunta. Vamos ahí después de este. Amén. Alabanza a Jesús. ¿Hay más personas que hermana Aida? Il y a l'autre Y monde encore? después hermana Wendy. Alabanza al Señor. Judas no fue escogido para ser el traidor, él fue escogido para ser apóstol. La escritura decía que habría de, o va a ir a tener un traidor, solamente en ese momento Judas cumplía con los requisitos del traidor y por eso él vino a llegar a ser el traidor. Él no fue escogido como traidor. Hermana Wendy. Amén. Lo que dijo la hermana Aida, pero quiero poner un pedacito más. Si Judas hubiera arrepentido antes de que Jesús se dijo que ahora Jesús ha dado pan, dunele, prometo que Satanás a 30 días, si él lo arrepentí, prometo que ese ya sucede, lo estaba en escapatorio, pero ya, ese ya pasa, no está por dos más. Alabanza a Jesús. Hermanos, ¿cuántas personas sabían que Jesús estaba en Getsemaní? Combien de monde qui connaît que Jésus était dans Gethsemane, frère Samuel?
¿Uno solo? ¿En Getsemaní? Dans Gethsemane. Pero cuántas más que conocían a Jesús sabían que Jesús estaba ahí, que Jesús se reunía ahí? Combien de monde qui connaît que Jésus était réuni là-bas? Los 12, Il y a 12, todos sus discípulos. tous les disciples. Él ha conocido que era el lugar de reunión de Jesús. Je te connais, lié réunion Jésus. Había mucha gente Te gen pile monde que podían cumplir con esa profecía. qui est capable d'accomplir la prophétie ça. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Había mucha Te gente gen pile monde que sabían qui te connaît quién era Jesús. que Jésus. Ellos también sabían, los fariseos. Yo même tu pharisien yo te connais. Yo mismo creo Moi-même moi quoi? que no era necesario Il pas nécessaire ser Judas. pour te Judas. Yo creo Moi quoi que que el Jesús, Jésus lavar sus pies, laver pied lui. compartir mesa con Partager él, table ensemble avec elle. le quería dar oportunidad a Judas. Il voulait bailler Judas opportunité. No fue que Judas que entregó a Jesús. C'est pas Judas qui te remettre Jésus. Buscaban agarrar a Jesús muchas veces. Il a cherché pour prendre Jésus plusieurs fois. No lograron. Mais il n'a pas ¿Por réussi. qué? Pour qui ça? No tenían éxito. ¿Por qué? Il n'a pas réussi pour qui La ça? Biblia decía porque aún no era su tiempo. Parce que la Bible dit juste qu'on ne sait pas, l'air pas arrivé. Cuando llegó el tiempo, Dès qu'il est arrivé, sea Judas ce soit Judas o cualquier persona, ou bien n'importe l'autre monde, pero Judas se prestó para eso. mais Judas te prêté pour ça. El diablo no le entró, no estaba dentro, el diablo estaba fuera. Diable n'a pas rentré, diable était dehors. El diablo le entró Diable a rentré, cuando tomó ese bocado. dès qu'il prend pain. Pero Jesús ya sabía Mais Jésus te connaît, al final de esos 3 años à la fin 3 ans, que Judas estaba planificando algo. que Judas a planifié un bagage. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Judas comenzó con eso Judas a commencé avec ça. cuando Jesús les explicó su plan, Dès que Jésus explique plan, la voluntad de Dios, volonté mon Dieu, que él tenía que qu'il morir. te gagne pour mourir. Eso iba a acabarse. Ça va le finir. Eso iba a Ça va terminar. le terminer. Allá empezó. Là, il commencé. Yo creo Moi, quoi? que Dios le dio oportunidad a Judas. Que bon Dieu baille Judas opportunité. Y había 1001 maneras Il te gagne 1001 façons y personas de monio que podía entregar a Jesús. qui est capable de remettre Jésus. No tenía que ser en Getsemaní, Pas de besoin de Gethsemane. podía ser en cualquier lugar. Tu es capable dans n'importe lieu. Jesús dijo públicamente, yo predicaba. Jésus dit publiquement, moi te prêché. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Le querían agarrar, Je te voulais pero qu'il no era su tiempo. mais c'est pas de colère. Por eso digo Je voulais ça lui dire. que Dios le dio oportunidad a Judas. Bon Dieu baille Judas opportunité. A la cruz Jesús iría de una manera u otra. Et pour aller dans quoi, Jésus a besoin d'aller, c'est soit de façon. Traidores siempre habrá Parce que trahison, toujours une trahison. en la iglesia, Dans l'église. en la iglesia de Dios. Amén, hermanos. Alléluia. Simón el cananista. Simon Cananis là. Amén. Simón es el número 11 en la lista de Mateo. Et Simon, c'est numéro 11 dans le livre Matthieu. Amén. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Van. Y ayude para mí, por favor. Amén. Está también en la lista de Marco, Et dans le livre, también, aussitôt dans le livre Marc. número 11 en la lista de Marco, y en Lucas está el número 10. Et dans le livre 11. Amén. Y en Lucas Dans Luc, se le llama Simón Zelote. lire le Simon Zélote. Amén. En la lista de Juan, Dans le livre Jean, alabanza al Señor. Amén. No aparece. il pas paraître. En Hechos 1:13, Dans le travail premier, verset 13. sí, Oui, es el número 10. numéro 10. Alabanza al Señor. Amén. Simón el Zelote. Simon Zélote. En Hechos Dans le travail, y en Lucas dans Luc, se le llama Simón el Zelote. lire le Simon Zélote. Y en Marcos, Et puis dans Marc, en Mateo, Matthieu, Simón el Cananista. Simon Cananis là. ¿Por qué usted cree que en Lucas y en Hechos, Pour qui ça quoi Luc avec travail? en en esos dos Et libros, tous les deux livres ça yo, se le llama Simón el Zelote? il y aurait le Simon Zélote. En Lucas y Hechos. Dans Luc avec travail. ¿Por qué en Lucas Pour qui ça dans Luc? y en Hechos Et puis dans Acte. usted cree Ou quoi? que se le llama Simón el Et Zelote? lire le Simon Zélote. Que ambos tienen el mismo nombre. Tous les deux ont le même nom. ¿Quién escribió a Lucas? Qui est-ce qui écrit le livre Luc? ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas? Qui est-ce qui écrit l'évangile Luc? Sí, borra eso del internet para la gente no cree que no, la iglesia no sabe eso. Amén. ¿Quién es? ¿Quién escribió el libro de Lucas? Qui est-ce qui écrit Pablo. le livre Luc? Pablo escribió a Lucas. ¿Quién escribió el Evangelio de Paul. Lucas? Qui est-ce qui écrit l'évangile Luc?
¿A quién? Lucas. Luc. Pablo escribió el libro de Pedro. Amén. Lucas escribió el Evangelio de Lucas. Luc écrit l'évangile Luc. Y Hechos lo escribió Lucas también. Et puis, dans le travail, le livre de travail, c'est Luc qui écrit le tout. Si usted lo lee Si vous lisez, en el comienzo de Hechos, dans le commencement du travail, usted puede leer ahí que Lucas le escribió al Teófilo. vous êtes capable de voir que c'est Luc qui écrit à Théophile. El Evangelio de Lucas también, él lo dirigió a esa misma persona. L'évangile, c'est Luc tout, il dirige dans le même monde. Amén. Entonces, si es la misma persona, por eso en ambos nombra a Simón como zelote. Eh bien, c'est même monde, peut ça dans tous les livres, il a le même nom, hein, Simon Zélote. Hechos 1:13, allí menciona las personas que estaban en el aposento alto esperando la llegada del Espíritu Santo. Amén. Travail, premier verset 13, il a mis le monde qui était en l'air, qui t'attend arriver cet esprit. ¿Y por qué Judas no está en Hechos 1:13? Pour qu'il s'agit d'un travail, premier verset 13, Ya estaba ahorcado, parce que muerto. tu as pan tête déjà. Amén, hermanos. Seguimos. Alabanza al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. Simón Simon, no era Simón el hermano de Jesús. c'est pas Simon frère Jésus. Simón no era Simón el leproso tampoco. Simon, c'est pas No era Simón el leproso tampoco. Simon nom lépreux. Simón Simon, no era el Simón de Sirene. c'est pas Simon de Cyrène. Simón Simon, no era Simón el mago. ¿Ustedes Sí, pa- recuerdan en Hechos? c'est pas Simon frère, El mago. el mago. Simón no era el Simón curtidor. Simon, c'est pas Simon qui Simón no era Simón el profeta de Antioquía. Et Simon, c'est pas le Simon prophète Antioche. Porque en Antioquía había un profeta Parce que dans Antioche, il y a un prophète que se llamaba Simón. qui était relé Simon. Simón Simon, no era tampoco Simón Pedro. c'est pas Simon Pierre tout. Amén. Hay poca información tocante de Simón, Il y a une petite classe d'information qui parlait de Simon, pero sí hay información de quién Simón no era. mais il y a une information tout qui dit Simon, qui est Simon Patier. En Mateo 10, versículo 2, Dans Matthieu 10, verset 2, amén, en el versículo 4, dans verset 4, primero en el versículo 2 dice, premièrement dans verset 2, il dit, en Mateo 10, 2, dans Matthieu 12, los nombres de los 12 apóstoles son estos. dans Matthieu 10, verset 12, Los nombres non yo, de los 12 apóstoles son estos. des 12 apôtres, c'est ça yo. En el versículo 4 dice, Verset 4 là, il dit, Simón el cananista. Simon Cananis là, Amén, él era un il apóstol était un apôtre del Señor. du Seigneur. Amén, hermanos. En Marcos 3, Marc 3, nos lo encontramos en el versículo 18. nous jouons dans verset 18 là. Alabanza al Señor. Amén. En Marcos 3, 18 dice, Marc 3, verset 18, il dit, a Andrés, André, Felipe, Philippe, Bartolomé, Bartholomé, Mateo, Matthieu, Tomás, Thomas, Jacobo, hijo de Alfeo, Jacob, petit d'Alphéo, Tadeo, Thaddée, Simón el cananista. Simon Cananis là. Amén. En Hechos 1:13, Dans travail premier, verset 13, ellos entraron en el aposento ils alto rentré en l'air, sur le moment en l'air. y entraron, subieron al aposento Ils alto rentré, ils monté en l'air. donde moraban Pedro, Côté que Pierre était habité, Jacobo, Jacob, Juan, Jean, Andrés, André, Felipe, Philippe, Tomás, Thomas, Bartolomé, Bartholomé, Mateo, Matthieu, Jacobo, Jacob, hijo de Alfeo, petit Alphéo, Simón el zelote Simon Zélote là. y Judas hermano de Jesús. Et puis Judas, frère Jésus. Amén. Simón el cananista. Simon Cananis là. Alabanza al Señor. Alaba a tu Dios. Loué bon Dieu là. Llamado a ser apóstol por Jesús. Relais pour être apôtre par Jésus. La Biblia no dice nada quién era su padre. La Bible pas dit rien qui est papa. Simón era de Galilea. Et Simon était mon Galilée. Mayoría de sus discípulos era de Galilea. Majorité de mon disciples c'était mon Galilée. Creo que solamente Judas Iscariote no era de Galilea. Moi crois que c'est tellement Judas Iscariote qui pas mon Galilée. Amén. Punto 4. Point 4. Cananista significa celoso, celador. Cananista veut dire zèle. Amén. Él tenía un celo para las cosas de Dios. Il était un zèle pour ça faire bon Dieu. Era ferviente. Il était chauffé. Amaba las cosas de Dios. Il était remis ça faire bon Dieu. Amén. Simón Zelote es igual que Simón el cananista. Simon Zélote c'était même genre avec Simon Cananista. Zelote quiere decir celador. Zélote veut dire Amén. Que celoso. qui est zèle. Alabanza al Señor. Punto 6. Point 6. Se dice que predicó en
Persia. Il dit, il prêchait dans Perse. Dije, se dice, Il dit, yo dit. porque en la Biblia no lo encontramos, Parce que dans la Bible, nous ne pas rencontrer. pero la tradición dice que predicó en Persia. Mais dans la traduction, il dit qu'il prêchait dans Perse. La tradición dice que Simón fue torturado y cortado en dos. Il dit que Simon était torturé et puis il était coupé en deux. Otros dicen que L'autre fue dit- crucificado. L'autre dit, il était crucifié. La mayoría de los apóstoles mueren como mártires. Majorité apporté au mourir comme Martin. Sufren para hacer la obra de Il Dios. souffre pour faire travail bon Dieu. Amén, hermanos. Cuando queremos llevar esta palabra, Là que nous voulons porter parole ça, el diablo se levanta diable li levé para detener la obra de pour Dios. camper parole pour bon Por Dieu. eso Dios necesita hombres y mujeres Parce que bon Dieu a besoin de garçons avec femmes fieles, qui fidèles, dedicados, y dédiés, que están dispuestos a pararse en la qui brecha disponibles pour camper dans le trou, a defender la obra de pour Dios. défendre le bon Dieu. Amén, hermanos. Simón el Zelote, por último, Et Simon, c'est l'autre là, pour la dernière. literalmente Simón el Cananista, Littéralement, Simon Cananis là. una manera aramea para decir celoso, Une façon en araméen pour dire zèle. y no una indicación que él era cananita. Mais c'est pas une indication pour le cananis là. Se usaba esta palabra para religiosos o políticos celosos. Ils utilisent parole ça pour religieux ou bien politique. Amén. Entonces Simón era fuegoso, amaba las cosas de Eh bien, Dios. Simon, il était chauffé, il était remis, ça fait bon Dieu. Era celoso para las cosas de Dios. Il était zélé pour ça fait bon Dieu. Alabanza al Señor. Pero murió martirizado, hermanos. Mais il mourit martyrisé, frère Murió Samuel. crucificado. Il mourit crucifié. Alabanza al Señor. Y por último en esta noche, es muy corto, Et pour dernier assoya, qui est très court, vamos a ver Leveo, Tadeo. on a regardé Lévéo, Alabanza al Señor. Amén. Otro apóstol del Señor. l'autre apôtre Seigneur. Glorificado sea el Señor. Alléluia. En la lista de Mateo, Dans la liste Matthieu, Leveo, llamado Tadeo, Lévéo qui est Thaddée, él es el número 10. numéro 10. Alabanza al Señor. Amén. En la lista de Marco, Dans le livre Marc, se le llama Tadeo, il est Thaddée, también número 10. et puis dans le numéro 10 là tout. Y en Lucas, Dans Luc, alabanza al Señor 6, Luc 6, amén, se le llama Judas. il est Judas. Depende de cuál traducción. Dépendant de qui traduction. Uno dice hermano, otro dice hijo de Jacobo. Il y a un dit frère ou bien l'autre là dit petit de Jacob. Alabanza al Señor. En la lista de Juan, Dans la liste Jean, de Hechos, nous rencontrons ça dans le travail. lo encontramos del número Nous 11. rencontrons dans le numéro 11. Amén. Judas es el mismo Simón, Judas, c'est même Simon, hermano de Jacobo. frère Jacob. Alabanza al Señor. Lo encontramos en Mateo 10, versículo 3. Nous jouons dans Matthieu 10, verset 3. Dice allí, le veo por sobrenombre Tadeo. Il dit Lévéo qui non lui qui c'est Thaddée. Amén. Le veo, Tadeo. Lévé Thaddée Le veo y Tadeo son la misma persona. qui c'est même monde là. Y en Marcos 3, versículo 18, Dans Marc 3, verset 18, se le llama Tadeo. il est Thaddée. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Él también estaba en el aposento alto. Lui-même tout le temps les sous monde là. En Lucas 6, Dans Luc 6, versículo 16, verset 16, se encuentra como Judas, hermano de Jacobo. nous jouons avec Judas, frère Jacob là. Amén. Jacobo, hijo de Alfeo. Jacob petit Alphéo. No Jacobo, hermano de Juan. C'est pas Jacob, frère Jean. Amén, hermanos. Y en Hechos 1:13, Dans le travail premier verset 13, él también estaba perseverando en el aposento alto, lui-même tout il était là persévérer sous mon aléa. esperando, Il attend amén, al Espíritu Santo. cet esprit bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Dios siempre llama de dos en dos. Bon Amén. Dieu toujours deux par deux. Dos testigos. Deux témoins. Y nosotros también estamos acostumbrados a mandar de dos en dos. Nous-mêmes, nous avons coutume pour nous voir deux par deux. Dos testigos. Deux témoins. El asunto es, ¿cómo se dice? Dans Es affaire- comprobado. Dans cette affaire que il prouvé. Un testigo no es testigo. Il y a un témoin par témoin. Dos testigos. Deux Amén. témoins. Y para nuestra propia protección Et también, pour protection autour, cuando vamos a nous evangelizar, allons évangéliser, no vamos solo. nous pas aller pour un seul monde. A veces no hay manera que hacerlo, tenemos que hacer. Il y a parfois pas gain ou pas façon pour faire ou bien pas capable de faire. Amén, pero es bueno siempre ir de dos en dos. Mais il est Alabanza bon, al il est toujours Señor. bon pour aller deux par deux. Alabanza a Jesús. Era hermano de Jacobo, hijo de Alfeo. Et frère Jacob, la petite Alphéo, Alabanza al Señor. Si vamos a la última parte, si nous allons dans la dernière partie, amén. Alabanza a Jesús.
era llamado por Dios a ser apóstol. Bon Dieu qui relève lui pour être apôtre. Judas Tadeo, Judas Thaddée, o Leveo, ou bien Lévé, es hijo de Alfeo, était petit Alphée, amén, y María, et puis Marie, fue hermano de Santiago. c'était petit Jacques. Alabanza al Señor. Amén. Fue uno de los apóstoles C'était un apôtre, del cual sabemos muy poco. de ça que nous connaissons de lui-même en petite classe. Vivió en Galilea. Il était vivre dans Galilée. La tradición dice que él predicó en Asiria y La Persia tradition a dit que lui prêchait dans l'Asie et puis la Perse. y murió en Et Persia. puis il mourit dans Perse. Alabanza al Señor. Un escritor que se llama Jerónimo Il y a un écrivain qui relève Jerónimo, lo llamó trinomios, relève Trinomio. el cual quiere decir Ça qui veut dire, un hombre con tres nombres: il y a un nom qui a trois noms. Tadeo, Thaddée, Leveo Lévé y Judas. et Judas. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y dice que por su carácter, Et il dit peut-être caractère, lui, él fue intenso, fue violento, il était violent, il était Amen. intense, il était violent. fue un nacionalista. Il était un nationaliste. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Él en Juan 14, 22 Dans Jean 14, verset 22, le preguntó a Jesús, je pose Jésus une question. cuando Jesús dijo que él se regresaba al cielo, Là que Jésus dit, il vient pour le retourner dans le y ciel, preguntó a Jesús, je pose Jésus une question. ¿cómo es que no te vas a manifestar al mundo? Comment ça va manifester dans le monde? Jesús dijo, voy a manifestarme a ustedes, no al mundo. Jésus dit, il va manifester dans nous-mêmes, c'est pas dans le monde. Y él era un fuegoso Il était anti-fait. y quería que Jesús se manifestara al mundo completo. Il était voulu pour Jésus de manifester dans le monde complètement. Amén, hermanos. Esos son los tres apóstoles que C'est ça qui était trois apôtres hemos atendido hasta ahora. que nous entendons avec eux juste dans le moment ça. Hay pregunta en esta noche. Est-ce qu'il y a une question à soi? El traidor, Trahison, el celoso, zélé, el otro que es et ferviente l'autre là qui était chauffé para el Señor. pour Seigneur. Y vamos a ver los tres Nous allons voir tous les trois que Jesús tuvo más cerca de él. que Jésus était venu plus près. De los 70, Dans 70 ans, escogió 12. il choisit 12. Y de los 12, Dans 12, escogió 3. il choisit 3. Y no podía haber cielo ahí, ¿o no, hermanos? Parce qu'il n'y a aucune jalousie là. No podía haber murmuración ahí. Pas de murmuration là. ¿Por qué escogió estos 12? Pour qui ça choisit 12 ça? ¿Y por qué esos 3? Pour qui ça 3 ça? ¿Por qué siempre tienen que ser Pedro y Juan y Pour Jacobo? qui ça toujours c'est Pierre, c'est Jean, c'est Jacob? ¿Por qué Jesús hace acepción? No, Pour qui ça Jésus fait exception de moi? Non. Él decide. C'est lui qui décide. Él sabe C'est lui qui connaît. quién Él pone en qué lugar. Qui laisse lui mettre dans qui côté. Hay que darle gracias. Nous devons dire merci. Amén, hermanos. Hay que ser ganadores de almas Nous devons ser monde qui cherche une âme, y no deseadores de posiciones. mais nous pas de désir ou bien l'envie position. Si deseamos posición, Si nous avons désir position, nos podemos encontrarnos nous allons rencontrer nous. metidos en cosas muy feas. Nous rentrer le fourré dans ces bagages qui l'aident. Podemos estar de pie en esta noche. Enlever camper à soi. Como llama de fuego, quémame. Espíritu Santo. Dele gracias al Señor, aleluya. Dis Seigneur merci. Satúrame, y de tu unción lléname, Señor. Yo anhelo tu presencia hoy. Dele gracias. Como Dile llama merci. de fuego, quémame. Dele gracias al Señor en esta noche, aleluya. Dis Seigneur merci à soi. Satúrame, y de tu unción, yo anhelo tu presencia hoy. Quiero más de ti. Sí, Señor, queremos más de ti, Señor. Más de ti, más de ti. Yo quiero más de ti. Y el Señor, yo quiero más de ti, Señor. Dis
Seigneur, moi je veux plus de vous, Seigneur. Yo quiero más de ti, más de ti. Gracias, Padre, gracias, Señor. Merci, Papa. Oh, alabanza a Jesús. Alléluia. Le veo también murió como mártir. Les veillons tous les mourir tant qu'on martyr. Alabanza al Señor, aleluya. Y fue sepultado en Irán. Il est enterré dans Iran. Alabanza a Jesús. Todos esos hombres de Dios Alléluia. perdieron sus vidas Il perdit la ville. para llevar la palabra del Señor. Pour parole Seigneur. Los 12 que Jesús escogió Les 12 que Jésus choisit. hicieron un gran trabajo. Il fait un gros travail. Judas Judas. falló en el final, Il aleluya. faillit à la fin. Pero los demás siguieron adelante. Mais reste, il continue vers Y l'avant. después Dios añadió, Après, bon Dieu mettait encore. los apóstoles escogieron Apôtre qui choisit. a Matías. Il mettait à Matthieu. Pero yo creo, hermano Darío, Et moi, quoi, frère Dario? que era el plan de Dios Plan bon Dieu. añadir a Pablo Pour te mettre Paul. como el número 12 Tac numéro 12. de los apóstoles de alabanza al Señor. Gracias, Padre. Merci, Papa. Gracias, Dios. Merci, bon Dieu. Todavía Dios llama. Jusqu'où est bon Dieu relais. Todavía Dios necesita hombres y Il est bon mujeres Dieu besoin de garçons et femmes. para llenarlos, Pour aller avec. para Pour llevarlos porter. a ganar almas para su reino. C'est un homme pour royaume là. Todavía Dios necesita hombres y mujeres Jusqu'où est bon Dieu besoin de garçons et femmes. aquí en Bonaire, Ici dans Bonaire. en Rincón. Dans Rincon. Necesitamos Nous valientes besoin de vaillants. que quieren conquistar Qui voulaient rentrer prendre. esa parte de la isla para el Señor. Parti l'île ça pour Seigneur. Alabanza a Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor, Cristo vive. Soit le nom de Dieu. Jésus. Y el Señor, heme aquí, aleluya. Seigneur, mets-moi là. Heme aquí, Dios. Mets-moi là, bon Dieu. Heme aquí. Mets-moi là. Úsame a mí. Utilisez-moi. ¿Cómo puedes saber Comment qu'on fait connaître que Dios te está usando bon Dieu a utilisé si no vas a evangelizar? pas pour évangéliser. ¿Cómo puedes saber Comment faire que connaître la unción está sobre usted que sourd. si no vas a llevar la palabra? Pour tes paroles là aller. Lleva la palabra. Pour tes paroles là aller. Que las almas se entreguen. Non, mieux va remettre. Comenzamos un celular en este lugar Commencez un conseil de para place. traer las almas a la iglesia. Avec nous ça vient avec Oh, l'église. alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Louange à Dieu. Lleva la palabra Pour tes paroles là. a tus vecinos, Nos voisins. en el trabajo, Notre travail. cuando estás libre. Les qui libre. Lleva la palabra. Tus paroles là aller. Busca un hermano, busca otra hermana Frère, péchons sœur. y lleva la palabra. Tus paroles là aller. Predica la Tes palabra paroles là. y vas a ver puis on va connaître. cómo Dios te va a llenar. Comment Dieu prend Vas a ver ouais. cómo Dios te va a usar en los dones. Utiliser un ton yo. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. En los hogares hay púlpitos esperando. Foyer, le foyer c'est là. Oh, alabanza al Señor. Yo creo Pourquoi? que podemos levantar Capable de lever. 10 iglesias más aquí en este lugar. Ici dans l'église ça. Pero hay que ganar esas almas de Bekeishwere Beisaya. Y Rabakaishwete Bekeishwikabababai. Y Rabakaishwete Bakibaishwea. Muchos quieren ser pastores En pile t'as même plus c'est para passer. poner las Pour manos, mettre main. para bendecir las Pour vidas. bénir moun. Pero para poner las manos sobre esas Mettre cabezas main sous tête yo. hay que ganar esas cabezas primero. Chercher joindre maladie Oh, alabanza a Dios. Te adoramos, Dios. Nous adorons bon Dieu. Te damos gracias, Nous Señor. disons merci Seigneur. Gracias, Padre. Merci Papa. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Mis hermanos pueden sentar, Nous allons aleluya. chuter ensemble bien-aimés. Quiero compartir rápidamente algo con ustedes. Moi je voulais partager rapidement Alabanza a avec Jesús, nous. aleluya, amén. No sigue, alabanza a Jesús. Amén, Dios es bueno, Bon Dieu bon. Dios es maravilloso. Bon Dieu merveilleux. Dios nos da la victoria cada día de nuevo. Bon Dieu donne nos victoires chaque jour neuf. Toda obra Toute lève là. para crecer Pour grandir, viene ataque, viene attaque, viene impedimentos, viene empêchement. pero Dios sabe todo. Mais bon Dieu compte toute Y bagaille. quiero pasar, son unos minutos solamente, alabanza al Señor. Paga el luz para mí. Un pedazo de este mensaje On voulait passer un petit morceau dans le message ça. que es como una profecía Qui t'a couillé une prophétie para mí pour moi-même desde el 2016 depuis 2016 de lo que se aconteció qui arrivait ahora. qu'on est là. Y otra cosa, no le gustan los reconocimientos. Le gusta para reconocer. ¡Gloria a Dios! Porque uno entiende que eso es para Dios. Es para Dios.
que tú y los judíos pensáis rebelaros. Y que por eso edificas tú el muro. Con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Jerusalén. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Mire, ¿sabe lo que pienso? Esa era la mentalidad de Sanbalat. Esa era la mentalidad de Tobías. Por eso le digo, hay dos mentalidades. Hay una mentalidad humana, carnal, política, diabólico, de manipulación, mañosa, engañosa. Y la mentalidad de Nehemías, que era espiritual. Por eso que ellos lo veían de esa manera. Sanbalat y Tobías decían, este es lo que quiere. Es hacerse rey. Eso es lo que quiere. Pero eso no estaba en el corazón de Nehemías. A Nehemías lo menos que le interesaba era ser rey. Ahora, luego fue gobernador. Pero a él no le interesó eso. Él no trabajó por eso. No estaba en su noticia. Yo creo que si Nehemías hubiera tenido esa intención, Dios no lo hubiera usado. Por eso que Sanbalat y Tobías, ellos están hablando lo que había en su corazón. Ellos lo calumnian a él y le dicen, lo que estás haciendo es un proyecto político tuyo. Es un proyecto tuyo. Ese es el problema, hermano. Nosotros en la obra no podemos tener proyectos propios. O sea, no podemos hacer esto o lo otro con tal de ganar posiciones, con tal de escalar en la obra, de buscar reconocimiento, de tener poder hegemónico. Eso es diabólico. Eso Dios lo aborrece. Eso es satánico. Nosotros si tenemos una responsabilidad dada por Dios, es para que lo hagamos para el desarrollo de la obra de Dios, para el crecimiento de la obra de Dios. Dios ve las intenciones. Por eso cuando la Biblia habla en 1 Corintios capítulo 3, cuando dice, yo como perito arquitecto, dice, usa el fundamento. El fundamento es Cristo. Pero dice, cada uno mire cómo sobre edifica. Y entonces el apóstol Pablo dice, si sobre este fundamento usted le pusiere materiales, usted construyere su casa con madera, heno, hojarasca, hierba. Si usted construye su casa, luego viene el fuego, porque dice, el fuego probará. Tiene que pasar por fuego. Pero si los materiales eran perecibles, entonces la obra que usted hizo perecerá. Pero si sobre la roca que es Cristo, usted edificare oro, plata, piedras preciosas, la obra, aunque sea probada por fuego, permanecerá. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dios está hablando. ¿Cuáles son las intenciones? O sea, hiciste algo en la iglesia. Porque tenías un proyecto político. Tenías un proyecto personal. Yo le llamo planes personales.
tener cierta responsabilidad. Tem certa responsabilidade. Aspiras a tener esto y lo otro. Você aspirando a ter essa aqui, O tu deseo es únicamente Para você deseja unicamente servir a Dios. servir a Deus. Mire, hermano, estaba leyendo un libro. Me interesó el título. Dat is boek, maar het titel interessant. Es un escritor de liderazgo. Que está escribe over Que escribe liderazgo. para varias corporaciones. Está escribe diferentes instâncias. Se llama Jim Collins. Se llama Jim Collins. Y entonces él escribió un libro. Él escribe un book. Escribió un libro, Empresas Él escribe un book que prosperan companhia não que vai adiante. en base a principios. A base de princípio não. Y me interesó el tema. E o tema é interessante. Es un tema de económico. É um tema econômico. Pero tiene fundamentos Pero tem fundamento não. que son muy similares Que é similar a la palabra de Dios. na palavra de Deus. Él hablaba que las decisiones que se tomaban en ciertas empresas Então pensar que as decisões que tomar em certa companhia não. no pueden ser decisiones en base a gustos personales. Não pode decisão não que está basada arriba gosto não personal. No pueden ser decisiones en base a intereses personales. Não pode decisão não basada arriba interesse não personal. Mire cómo ellos se dan cuenta E quando está realizar, que cuando las decisiones son en base a principios, a decisão está base no princípio não. entonces las empresas van a seguir adelante. E companhia não sigue adelante. Y es lo mismo en nosotros. E também as coisas conosco. Usted toma sus decisiones en cuanto a la labor en la obra, Abra tomar decisão em qual é a labor de obra, no en base a situaciones personales. não a base de situação personal. Que usted quiere beneficiar a fulano o a otra persona que es allegada a usted. Porque beneficia outra ainda não que está. Eso es hacer politiquería en la iglesia. Isso é politicaria da igreja. Yo quiero beneficiar a fulano porque están cerca a mí. Pastor, me quer beneficiar e sempre está cerca de mim. Eso es lo peor que usted puede É hacer. de coisa mais malo que eu posso fazer. Usted tiene que trabajar con personas Eu tenho que trabalhar com gente não, que Dios le da testimonio que Deus dá testemunho. de que son las ideales. Pastor, aceita isso na ideia. Por eso en muchos lugares Então, você tem roupa e lugar. los liderazgos fracasan. Roupa e liderazgo está fracassado. Por eso en muchos lugares la obra no sigue adelante. Talvez a roupa e lugar é obra não siga para Porque se adelante. toman las decisiones equivocadas. Pastor, tu decisão não robes. No en base a principios. Não a base de princípio. Por eso le digo, ese libro del hermano Ortiz, Talvez você sabe o book de irmão Ortiz é Conceptos elevados de la obra de Dios. concepto elevado de obra de Deus. Es un libro pequeño, Está um book chiquito, pero enseña mucho, pero hermano. está dando roupa ensinança. Que uno tiene que dirigir Pessoa se dirigir su trabajo seu trabalho en base a principios. a base de princípio não. Nunca lo haga, no tome decisiones Não toma decisão não. en base a que le conviene o no le conviene. Está convenível ou não está convenível. A veces usted puede tomar una decisión Tem viável para tomar decisão sobre algo tocante a algo que le puede perjudicar, que pode perjudicar, pero es lo correcto, pero não está correto. pero es lo que conviene. Esse é o qual está convenido. Usted podrá en ese momento A por el momento é sufrir algo, sofrer algo. pero Dios lo recompensará, Deus recompensava. porque es lo correcto, Está correto. es lo que tenía que hacerse. Esse é do qual me se guardou assim. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Por eso le digo, gloria al Señor. Aquí esto era falso. Esse aqui está falso. Eso nunca estuvo en el corazón de Nehemías. Esse nunca está dentro do coração de Neemias. Pero mire lo que dice Sanbalat y Tobías. Mira o qual Samuel e Tobias sabe ser. Ellos lo daban por hecho. Ellos pensaban não pensa que Nehemías era como ellos. que Neemias estava maneira não. Pero Nehemías no era como ellos. Pero Neemias não estava da maneira não. Alabado sea el Señor. Es como alguien que le dice, ¿estás conmigo o estás con el otro? ¿Estás conmigo o estás con otro? La respuesta correcta no es ni con usted ni con el otro, es con Dios. Es con el texto que no ni con él Es ni con con la otro, obra de Dios. Es obra de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, Sanbalat y Tobías lo llaman a Nehemías. Nada llama a Nehemías. Y le dicen, Nada dice, ya conocemos tu proyecto. ya nos conocemos el proyecto. Ya nos dimos cuenta. Ya nos realiza. Negociemos. La que nos van a negociar. ¿Usted va a negociar con el diablo? ¿A poder negociar con el diablo? Nosotros no podemos negociar con el A diablo. menos podemos negociar con el diablo. Ni con los hijos del diablo. Y con el ayuno del diablo. Ni con la gente que está mal. Y con el tan malo. Usted no puede. Los principios de Dios Bueno, el ayuno de Dios. no se negocia. El principio de Dios estamos no negociar. Seguramente Sanbalat y Tobías le decían a Nehemías, Seguramente o Sanbalat y le Tobías querían le decían a decir,
Vamos a arreglar. Van a ese asunto. Te vamos a ayudar con el muro. Nós te ajudamos com a muralha. Pero luego vamos a hacer un pacto. Después haces un pacto. Y vamos a ver, una parte va a quedar para ti. Un parte que era para vos. Y una parte para nosotros. Y un parte que era para nós. Y eso no es de Dios. Ese no está de Dios. Porque la obra de Dios no camina de esa manera. Pastor, a obra de Dios no está camina de manera. Alabado sea el Señor. También ellos usaron la traición. Na usa traição também. En el capítulo 6. Del capítulo 6. En el verso 10. Versículo 10. Dice la Biblia. Bíblia avisa. Ellos sobornaron a una profetisa. Profetiza. Y sobornaron a personajes importantes. Importante. Dentro. Que estaban cerca. Cerca a Nehemías. Cerca de Nehemías. Y que estaban trabajando en el desarrollo de la obra. Dice, vine luego a casa de Semaías, verso 10 del capítulo 6. Versículo 10, capítulo 6 de Nehemías. Dice, vine a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel. E ora Nehemías da casa de Semaías, e o homem de Laía, e o homem de Mehatabel. Porque él estaba encerrado. ¿Quién estaba encerrado en casa? El cual me dijo, él avisa, reunámonos en la casa de Dios. La nos reunida en casa de Dios. Dentro del templo. De templo. Y cerremos las puertas del templo. Y la nos cierre puertas del templo. Porque vienen para matar. Pastor, nanta vim para matar. Sí, esta noche vienen para matar. Sí, a noche anda vim para matar. Entonces Nehemías respondió. Y Nehemías se contesta. Dice, un hombre de Dios como yo ha de huir. Un hombre de Dios poner a mí me este huir. Y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. Y de manera a mí por baile del templo para escapar su vida. No entraré. Dime no está para dentro. Y entendí que Dios. Y me comprendí que Dios no lo había enviado. No a mandé. Sino que hablaba aquella profecía contra mí. Sino que la propia profecía contra mí. Porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Pasó a Tobías y Sanbalat a contraté. Pero también habían contratado una profetisa. También ha contratado un profetisa. Habían sobornado gente. ¿Cómo es posible que gente dentro de la obra de Dios se dejen sobornar por un cargo, por una prebenda? Eso es diabólico. Eso es inmoral. Esa gente no prosperará. Esa gente terminará mal. Alabado sea el Señor. Pero mire, a pesar de todo eso, a pesar de que hubo traición, que hubo soborno, a pesar que hubo calumnia, a pesar de que hubo extorsión, componenda, que dice la palabra de Dios en el verso 15. Por eso le digo, esos días fueron días muy terribles, fueron días muy duros, fueron días intensos. Pero cuando uno se pone firme, cuando uno se para firme en los caminos de Dios, luego viene la recompensa. En el verso 15 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados. Y que conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Alabado sea el Señor. Hermano, a pesar de la traición, a pesar de la oposición del diablo, hermano, a pesar de traición, de opresión del diablo, si Dios te ha llamado a servirle, si Dios ha llamado para servir, si Dios te ha dado una responsabilidad, si Dios te da una responsabilidad, Dios engrandecerá tu trabajo. Dios hace un trabajo grande. Dios engrandecerá la obra de Dios. Dios hace su obra grande. Pónganse todos de pie. Yo quiero orar. Yo quiero orar por aquellas personas, por aquellos hermanos que reconocen que tienen luchas, que tienen ataques, que
que en la obra que estás haciendo, siente que el diablo te está atacando. Siente que el diablo está usando personas. Pero este es el momento para pedirle perdón a Dios. Aleluya. Oh, santo, santo. Gloria al Señor, aleluya. Oh, alabanza a Jesús. Amén, hermana. Aleluya. Para los que hacen obra de Dios, É que na fé trabalho bom dia. siempre también oposición, alabanza al Señor. Vem oposição yo. Pero nosotros quedamos firmes para adelante. Eu rete ferme por devant. Tanto en Dios no visa nada. Tudo tá bom de pacotear. Uno tiene que aguantar Besoin cambiar lá. y esperar en el Señor. E puis rete tan Seigneur. Así pasaron con los apóstoles también. Passei a apóstolo tu. Amén. Hicieron la obra de Dios. Fé trabalho bom dia. Pero cada uno de ellos Mais chaque un yo. murió terriblemente. Était mort terriblement. Solamente Juan vivió el más largo que ellos. Alabanza al Seulement Jean qui Señor. était vu plus long que l'autre. Amén, hermanos. Pero hay que hacer la obra del Señor. Mais on doit faire travail bon dia. Amén, alabanza. Nos despedimos de los que nos están sintonizando. Alabanza al Señor. Dios es maravilloso, hermanos. Bon Dieu